Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a realizar nuestra última asesoría virtual, es decir, la tercera asesoría programada para hoy, 24 de octubre. Vamos a iniciar la clase con la asistencia de 20 estudiantes y también quiero dejar claridad que hay algunos estudiantes que por motivos de teletrabajo o de conectividad ya se excusaron por no lograr ingresar a esta clase virtual. Entonces, nuevamente, darle la bienvenida, felicitarlos por ese compromiso, por esa responsabilidad con la universidad, con la modalidad y el programa. Me alegra mucho verlos, al menos por este medio. Sé que estamos muy bien, gracias a Dios, y espero que en el día de hoy logremos el objetivo de la asesoría. Como su nombre lo indica, la asesoría del día de hoy es para hacer acompañamiento al producto que se presenta el 8 de noviembre. De acuerdo a la guía didáctica, el producto que debemos de presentar todos es la participación en el foro. Sin embargo, el día miércoles realicé una revisión general del foro y encuentro que no todos han participado y espero que esa participación la hagan durante el proceso de aprendizaje autónomo, ¿sí? Porque lo ideal y lo que yo voy a valorar con lupa es el aporte que hagan ustedes de aprendizaje autónomo en relación a las preguntas que empiezo a generar en el foro, pero también las réplicas que les hagan a sus compañeros. Un foro sin réplica no tendría sentido. No quiero que de pronto tengamos dificultades al finalizar el foro que se cierra el 8 de noviembre y que de pronto el 7 todos los que no han participado hagan participaciones. No, pero es que yo participé. No. Lo ideal es ir participando a medida que avanza nuestro proceso de aprendizaje autónomo. Entonces, reitero hoy, 24 de octubre, la necesidad que cada uno de ustedes inicie a participar en el foro de manera organizada, de manera concreta, producción de texto autónomo. No me hagan participaciones extremadamente largas. No, algo concretico, algo que ustedes se inspiren en un autor, lo pueden escribir, se debe escribir y luego parafrasear ese autor. Entonces, la invitación es a que participen en el foro. Recuerde que estamos ya en la recta final de nuestro semestre. El foro, el segundo foro académico ya es el último. El 8 de noviembre empezamos a perfilar el trabajo integrado final porque ya se nos va a terminar el semestre. Y el 8 de noviembre empezamos y al finalizar noviembre viene la sustentación de trabajo integrado final. Y a mí me corresponde 2 orientaciones después del 8 de noviembre. Una, concretar con el apoyo de cada uno de ustedes el aporte que ha hecho este espacio académico, educación a distancia, al eje problemático del semestre. Y lo otro es que hagamos una reunión para orientarles un poco cómo van a ser las diapositivas para la sustentación del trabajo final. Entonces, en estos momentos, de acuerdo al proceso de estudio, ¿qué nos falta? Hagamos como el balance general. Nos falta, primero que todo, la presentación de este foro académico para el 8 de noviembre. Nos falta 14 y 15 de noviembre la segunda autoevaluación virtual. Por favor, de pronto tengan la posibilidad de ir tomando apuntes, ¿no? Compromisos, porque es que a veces no leemos, no volvemos a escuchar estos enlaces y entonces nos perdemos. Entonces, compromisos académicos. Primero, presentación o participación
en el desarrollo del foro. Encuentren el sentido de la palabra desarrollo. Participación en el desarrollo del foro académico, porque ese va a ser el producto. Ustedes a mí no me van a enviar nada de productos. El foro. ¿Hasta cuándo está aperturado el foro? Hasta el 8 de noviembre. Tenemos 14 y 15 de noviembre la presentación de la segunda autoevaluación virtual. 14 y 15 de noviembre, presentación de la segunda autoevaluación virtual. Y tenemos también 28 y 29 de noviembre, la presentación de la coevaluación. Es decir, 28 y 29 de noviembre, yo les voy a dar directrices para el próximo encuentro, que es 7 y 8 de noviembre, cómo se van a coevaluar. Por eso la necesidad de unirse a un grupo. De ahí que la solicitud, quiero que quede claro a Juan Diego y a Cristian Danilo Meneses, que deben de unirse a un grupo de trabajo, porque si no se unen, vamos a tener dificultades en el momento de la coevaluación, porque no podrían coevaluarse. ¿Sí? Porque la coevaluación es producto del trabajo en equipo, donde ustedes se van a coevaluar sus fortalezas, sus competencias, sus habilidades, pero también va a coevaluarse sus necesidades de aprendizaje. ¿Qué tanto han logrado en ese proceso de aprender en equipo? Entonces, tengan en cuenta esas fechas. Y ya la presentación final del trabajo integrado final, 23 de noviembre. Ese día, 23 de noviembre, recepción final del TIF. Es decir, que en palabras más, palabras menos, el próximo encuentro, que ya es el último, 7 y 8 de noviembre, ese día vamos a, ya ese día terminamos con el foro, ya ese día el 8 se cierra. Ese encuentro, todos vamos a venirles a hablar es de cómo trabajar el TIF, 7 y 8 de noviembre. Y ya entonces nos quedan los otros compromisos del 14 y 15, la segunda autoevaluación, 28 y 29 coevaluarnos, y el 23 de noviembre presentamos el trabajo integrado final que nos vale el 25% del semestre. Y vamos a estar 28 y 29 de noviembre, cualquiera de esos 2 días, puede ser el 28 o puede ser el 29, sustentando el trabajo integrado final a todos los docentes. ¿Sí? Aquí nos vamos a reunir en esta sala Zoom y ingresamos todos los docentes, todos los asesores, y cada grupo NET participa con un tiempo limitado en exponer su trabajo integrado final. Por eso quiero desde mi espacio académico brindarles una asesoría que no está programada aquí, pero yo se las voy a brindar, de cómo hacer unas diapositivas bonitas, atractivas, llamativas y sobre todo didácticas. ¿Sí? Entonces eso indica, mis queridos estudiantes, que bien sea el 28 o el 29, salimos ya del semestre. Entonces, si ustedes hacen un balance, falta menos del mes para salir a vacaciones. Hoy estamos a 24 y posiblemente salimos el 28 o el 29. Es decir, que desde hoy ustedes, por favor, compromisos, disciplina, responsabilidad con los productos del segundo momento y las fechas en que yo les he indicado. Esa visión general de las fechas del calendario del proceso de estudio a distancia es para que las tengan ahí en su cuadernito, o si tienen un cronograma de trabajo, las ubiquen ahí. En su momento yo las voy orientando, pero tengan en cuenta el panorama general de lo que es estudiar en esta modalidad de educación a distancia. Bueno, ¿hay alguna pregunta en relación a lo que acabo de explicar o está entendido todas las fechas? Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, Sebastián, cuéntame. Respectivo a la sustentación que hay que hacer al final del semestre, más o menos de cuánto es el tiempo. General, cuando estábamos en la
Cuando estábamos en en la modalidad de educación a distancia normal, que es presencial, el tiempo que se da allá solamente es de 10 minutos por grupo NET. 10 minutos por grupo NET. ¿Sí? Allá presencial. Pero yo creo que ahorita en la virtualidad vamos a extender al menos unos 5 minutos más. Pensaría que unos 15 minutos, se deben preparar para 15 minutos cada grupo NET. Y ahí la evaluación, Sebastián, la evaluación y para todo la evaluación es de carácter individual. ¿Sí? No es que como yo tengo un grupo chévere, entonces hablen ustedes dos que yo hice las diapositivas, entonces yo ya me gané la nota. No, ese día todos debemos de participar y la nota es de carácter individual. Por ejemplo, que hay un grupo conformado por Elsie Michelle, Johan y Juan Gabriel, ¿sí? Ellos se presentan a trabajar en equipo, presentan sus diapositivas, el análisis del eje problemático en grupo, pero en el momento de sustentar el eje problemático, la nota es de carácter individual. Entonces, todos debemos de estar muy atentos a este compromiso. Otra preguntita, si hay. Maestra, entonces, pues, preferiblemente ese día debemos de reunirnos cada grupo NET para presentarle como la exposición o algo así, o cada uno desde su casa. Cada uno desde su espacio de aprendizaje, desde su casa. Entonces aquí activa micrófono, por ejemplo, que el grupo de Michelle, los tres están muy atentos a participar. Por eso hay que ensayar mucho en casa los turnos de habla, ¿sí? Y de una vez vamos haciendo preguntas o si al finalizar, ahí vamos mirando a ver la estrategia, porque nosotros también nos debemos de reunir a mirar que una cosa es estar allá presentes en la universidad, en nuestras salas, ¿sí? Van saliendo grupitos por grupitos, ahí nos reunimos todos los 6 asesores de ese día, pero en la virtualidad ya los ambientes de aprendizaje nos exigen como otros criterios de evaluación y nos exigen otros tiempos, ¿no? Entonces, nosotros no somos ajenos a esas exigencias de la plataforma virtual. Bueno, otra pregunta. Muchas gracias. Profe, ¿Sí? ya he escuchado de un espacio donde nosotros teníamos que evaluar a los profesores y eso creo que valía como un 10%, ¿no? No, a ustedes no les vale que nos evalúen, pero les vale más alto. Si ustedes no nos evalúan a nosotros, los van a castigar. ¿Y sabe de qué manera? No pueden ingresar a Chairá a ver las notas. Entonces, discúlpenme, en este momento no tengo claro, pero ya le pregunto a la ingeniera, ¿hasta cuándo tienen plazo ustedes para ingresar a la plataforma Chairá a evaluar a los profesores? Ahí hay unos criterios en los cuales ustedes nos van a evaluar, como por ejemplo la responsabilidad, la didáctica, el compromiso, la capacidad o la interacción que tenemos con ustedes, la responsabilidad en publicar las notas, en los foros, en las asesorías, es decir, todo el proceso que hacemos con ustedes. Entonces ustedes nos evalúan, pero eso no es nota para el estudiante, la nota es para el docente. Pero para ustedes, si alguno de ustedes no entra a evaluarnos, van a tener ruidos con la Chairá. Y eso sí es fatal, porque si no, a ustedes el sistema no los deja ver notas, van a tener inconvenientes para prematrícula, para todo. Entonces, ahora les consulto la fecha ¿de qué? De presentación de la evaluación a profesores. ¿Qué otra pregunta hay, por favor? Ya voy a preguntar, permítame un. Profe, ¿Sí? Yarledi, cuéntame, Yarledi. una pregunta, ¿cuándo es la segunda heteroevaluación?
el 7 y 8 de noviembre. 7 y 8 de noviembre. Buena pregunta, ya que se me había olvidado y la tengo ahí, pero vea, se me había olvidado. Gracias, Yarledi. Bueno, señora. El 7 y 8 de noviembre estamos evaluando el tema que estamos desarrollando, es decir, la investigación como método de estudio. Este es otro compromiso, por favor, escríbanlo también ahí. Bueno, vamos con otro aspecto. ¿Cómo les pareció la heteroevaluación elaborada a partir del video? Les voy a explicar un momentico antes de que respondan desde mi concepción. Para mí fue un excelente ejercicio porque con esa heteroevaluación ustedes ya hicieron un primer avance al TIF porque les permitió articular 4 espacios académicos: comunicación, URMA, educación a distancia, introducción a la administración financiera. ¿Sí? Muy bonito el trabajo, felicitaciones. Traté de evaluarles de la manera más concreta posible, pero también yo les escribí ahí en la primera heteroevaluación que hay algunos que muy lindos centraron la atención solamente en educación a distancia y olvidaron los otros espacios, ¿sí? Otros hicieron unas exposiciones todas bonitas, muy recursivos, otros colocaron un esquemita y sobre ese esquemita se iban orientando, otros tenían diapositivas, otros tenían pegado un cartel ahí en la pared. Creo que Juan Gabriel todavía conserva el cartel, si no me equivoco. Bueno, y todo muy bonitos. Los pude mirar, en total, muy bonitos ustedes, jóvenes, que los felicito. Los sentí con esos videos como más cerca, me enamoré mucho más de ustedes porque yo, ay, tan bonitos ellos, qué tristeza que no tengamos la oportunidad de conocernos de manera presencial, pero algún día que lleguemos a la universidad, así estén en el segundo, en el tercer semestre, me haré la pasadita por el salón para que me conozcan y también yo tener la oportunidad de conocerlos a ustedes. Muy bonito la iniciativa que tuvimos nosotros de articular la heteroevaluación, porque es que así se trabaja en distancia, articulado, y así va a ser el TIF, articular todos los espacios académicos. Entonces, después de estas felicitaciones a todos, ahora sí quiero escucharlos de manera concretica. ¿Cómo les pareció? ¿Quién quiere hablar? Jader, me alegra verlo por ahí. Démosle la palabra a Jader antes que nos vaya. Ah, Sebastián, quiere hablar Sebastián. Sebas, hágale a ver. No, maestra, pero la verdad me pareció un ejercicio muy bueno porque pues le pegábamos una estudiadita nuevamente a todo lo que habíamos visto durante hasta el momento del semestre. Venga, Y Cevitas, pues íbamos, Cevitas, señora. discúlpame, hay que cambiar la palabra le pegábamos. Ah, no, pues un decir, o sea, una... Sí, entonces logramos articular los diferentes espacios académicos. ¿Listo, Cevitas? Bueno, entonces logramos articular todos esos espacios, volver a repasar un poquito todo lo que hemos estudiado durante el semestre. Y pues con eso íbamos un poquito, pues, enriqueciendo más nuestro conocimiento y teniendo claro más los conceptos vistos hasta el momento. Y la verdad me pareció ejercicio chévere, pues, al principio, pues, muy complicado porque, pues, un minuto prácticamente para hablar todo lo visto, que era un contenido bastante amplio, pues me parecía muy poco tiempo, pero pues ahí se logra resumir a lo más importante y pues como hayamos visto y la mayoría de los docentes nos recalcan las ideas principales de lo más importante a lo menos relevante hasta el momento. Y pues el ejercicio fue chévere, muy bueno. Listo, listo. Muchas gracias. ¿Quién más va a participar? Yo, profe. Hola, Jader, cuéntame. Sí, Jader, cuéntame. Profe, en el caso mío personal, fue difícil, porque es que el momento de interacción con una pantalla es complicado. Sí. Yo creía de que 3 minutos iba a ser mucho. Tiempo es lo que le falta a uno en el momento de uno empezar a desenvolverse en cada tema. Exacto. Y ahí uno se da de cuenta todo lo que uno ha aprendido durante en este proceso de aprendizaje, porque uno trata de desenvolverse y a la hora de la verdad uno aprende demasiado. Sí. Entonces lo que uno mostraba ahí en el video. Exacto.
y lograron hacer un ejercicio muy bonito, que fue articularlos, es decir, todas las unidades alrededor de un eje problemático, de una pregunta investigadora. Y de esa manera es que trabajamos aquí hasta el 10º semestre. Todo este proceso de estudio que están viviendo en el primer semestre, así mismo lo van a vivir en el segundo, tercero, lógico que con otros espacios académicos y con otros asesores. Bueno, ¿quién más? La última intervención para seguir avanzando en el tema. ¿Quién dijo yo? ¿Michelle? Hola, Michelle. Sí, no, siento que nos va a fascinar por las personas que tienen Michelle, se le escucha terrible. Trate de organizar el sonido y le vuelvo a dar la palabra, ¿listo? ¿Quién más quiere hablarnos? ¿La experiencia? Michelle, ¿y se tiene audífonos? ¿Tiene audífonos? Son dañados. Ay, Michelle, mire que se le escucha intermitente, mucho ruido. Mire a ver cómo soluciona ahí el problemita para que participe. ¿Listo, Michelle? Bueno, ¿quién más? Por favor, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ah, yo. Hola, Laurita. Cuéntame, Laurita. Pues creo que... Laurita, bájale el volumen al equipo para poder escucharla, ¿sí? Eso. Ahora sí la escuchamos. Cuéntame, Laura. Laura se fue a apagar el equipo. Ahora sí, profe. Ahora sí, Laurita. Es que mi papá está escuchando música. Ay, dígale a su papá que nos colabore un momentico mientras su merced participa. Sí, ya lo hago. Bueno, profe, a mí por lo menos este video, la verdad, pues se me dio muy duro. Porque primero pues tocaba empezar por hacer un guión para saber lo que iba a decir ahí en el video. A mí a veces me da pánico escénico, a pesar de que solo tenía que presentárselo al computador, me decía mi mamá. Me da así, o sea, me dio muchos nervios, porque pues de todas maneras no sabía si las palabras que yo estaba usando eran bien, lo que yo estaba diciendo estaba bien, y todo eso. Pero también me pareció muy bueno porque pues así le va enseñando al estudiante, pues como usted decía, ahora en la sustentación del TIP, pues ayuda a que el estudiante vaya perdiendo como ese miedo y como que se relaje más. Esto también pues, le ayuda a uno mucho en comprender todo lo que pasamos en este semestre. ¿Y ya? Ok, Laura. Bueno, muchas gracias. Espero que esa misma... por ahí, Paola, cuénteme cómo fue esa experiencia de la finca hacer ese video. Bueno, pues la experiencia fue muy bonita porque, pues, como dicen los compañeros, 5 minutos es muy poquito para uno expresar todo lo que ha aprendido. Ajá. Y pues a mí se me alargó un poquito de 7 minutos porque yo lo alargaba y la alargaba, primero me salió con 13. Y yo lo iba bajando y después con 8, después ya no me quedaba y así iba alargando hasta que quedó en 7, ya no pude, las ideas me quedaban muy raras. Ah, bueno. Y la verdad es que me dificultó mucho al momento de subirla porque nunca había subido un video en YouTube. Ajá. Ah, bueno, entonces es un nuevo aprendizaje. Y se me demoró como 3 horas. Ajá. Sí, señora. Ah, bueno. Ok, listo, Paola. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar con el otro aspecto que vamos a abordar en el día de hoy. Espero tomen apuntes juiciosos, claritos, para que lleven un documento muy organizadito para conocer sus compromisos que tenemos de aquí al 28 de noviembre. Entonces, vamos hoy a fortalecer la investigación como método de estudio de acuerdo a los aportes que ustedes me han dado en el foro y de acuerdo a los hallazgos de la entrevista. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es iniciar con esta reflexión.
por favor, todos vamos a leer el aporte que nos hace Cornell y Shapiro en 1987 en relación a la postura, a la finalidad de la formación académica de un administrador financiero. Entonces les voy a dejar un momentico para que lean, por favor, y ahí sí espero que la mayoría me pueda participar. ¿Qué mensaje, qué reflexión puede hacer en relación a este aporte de Cornell y Shapiro 1987? Profe, ¿Sí? usted me escribió a mí creyendo que le había escrito a la ingeniera. Ay, no me Para que diga. revise. Imagínense. Ay, Dios mío. Ya. Escriban palabras claves que les permitan evaluar, que les permita analizar este aporte. Lo voy a leer. Cornell y Shapiro 1987 afirman que las empresas deben responder a las expectativas de los trabajadores, de los consumidores y demás grupos de interés para lograr la maximización del patrimonio a mediano y largo plazo. En relación a la ética, se puede establecer sin lugar a dudas el argumento que los ejecutivos y la empresa deben basar su reputación en un comportamiento ético incuestionable. La ética de la empresa se convierte en un valioso activo. El medio social y económico facilita la realización de actividades económicas eficientes y equitativas. ¿Quién quiera hacer aportes al respecto? ¿Qué reflexión podemos tener nosotros en relación a este aporte de estos referentes teóricos con respecto a la planeación, a la ejecución, a la organización, evaluación de las organizaciones? Dígame, Adrián, lo escucho. Pues, yo pienso que pues la organización, la empresa debe que, digamos, darle todos los recursos al empleado o sí a los trabajadores para que puedan, digamos, se puedan desenvolver, desarrollar de una manera adecuada. Uh-huh. ¿Qué piensa de la Profe, ¿sí? Profe, ahí colaborándole a mi hermano, es muy viable eso, porque los colaboradores al sentirse, digamos, en un área de trabajo adecuada, obviamente el rendimiento va a ser mucho más eficiente. Entonces, en el momento de, digamos, de los recursos, todo va a haber menos recursos gastados y entonces la productividad va a ser mucho mejor y va a haber muchas más ganancias. Uh-huh. Exacto. profe, me parece muy bien todo el aporte que dan los compañeritos y todo está muy, muy bien. Pero entonces, eso, digamos, el empleado como tal o el administrador,
cuando tiene como un contacto con sus clientes o con sus proveedores, deben de tener una ética bien estipulada, saber cómo entrarle a la persona, saber cómo dirigirse a ella y saberle cómo hablar para poderle llegar y para poder entrar el producto al comercio de ellos, ¿no? Exacto, muy bien. Es decir, lo que ustedes han dicho es que el administrador financiero, además de poner en juego su conocimiento, su saber, juega papel primordial la ética. Mire lo que está diciendo acá. Debe basar su reputación en un comportamiento ético incuestionable. Bueno, ¿quién más, por favor? ¿Quién más? Maestra, yo, Sí, cuéntame. respecto a la referencia que hace allí que las empresas deben responder a las expectativas, pues allí pues nosotros como trabajadores de alguna institución somos representantes de las empresas. Entonces, allí lo que, como decía el compañero Jader, donde uno se siente bien tratado y donde uno tiene jefes o funcionarios así de un rango más alto que el de nosotros, si nos tratan como personas, nos tratan de una manera ética, pues el trabajo va a ser mucho más eficiente para toda una de las empresas. Asimismo, se ahorrarán recursos y cositas así, porque pues no está de mal decir que hay muchos trabajadores que cuando no se sienten bien en las empresas o no hay una o no compaginan personas con otras, pues se mantienen incapacitándose cada rato y cosas así, entonces son gastos más para las empresas. Es Por no verdad. ir a trabajar, le cogen como pereza al trabajo, entonces, no, me voy a incapacitar hoy, no quiero ir y tal cosa, entonces son cositas así tan pequeñas, pero son gastos para las empresas porque tienen que reponer personal para que cubra a esa persona, y esos son más gastos, entonces un pequeñito ejemplo y pues la verdad sí, la ética juega un papel muy importante para el desarrollo de cada una de las organizaciones. Ahí está, muy bien. Gracias. Caterín Gómez, cuéntame. Eso, profe. Ahí en esa parte donde dice que para lograr la maximización del patrimonio a mediano y largo plazo, profe, también creo que juega un papel importante lo que es la calidad, ¿no? Ajá, perfecto. La calidad y también como la rentabilidad para así seguir posicionado en el mercado, para que siga activo y siga en funcionamiento, porque muchas veces entran en el mercado con promociones o por decir así muchas barato, pero solamente se compra una vez y ya al cliente no le va a gustar y no vuelve. Entonces creo, profe, que la calidad juega un papel importante ahí en la empresa. Ajá, muy bien, Caterín. Seguimos. Daniela Pinto, cuéntame. Daniela, Sí, señora. ¿cuál es su aporte? Daniela. Hola, profe, sí. Pues, profe, en mi caso, pues, las empresas, o sea, debemos tener una buena atención, debemos... Daniela, Una buena atención. casi no la escuché, es muy intermitente su participación. Trate de, ahora miramos a ver si puede mejorar la conectividad. ¿Listo? Karen Juliet. Karen Juliet. Profe, qué pena, es que lo que pasa es que estoy en... y la señal está un poco mal. Sí, tranquila que yo comprendo su situación, no hay problema. Karen Juliet. Karen. Profe, yo creo que nosotros como administradores financieros debemos de tener unos puntos claros, ¿no? Sí. Como lo es, pues, que debemos de tener, o sea, ¿cómo es la palabra? Como se dice, complacidos, o sea, complacer en cuanto a trabajadores como consumidores. Ajá. Y las demás personas que se benefician de las empresas. Exacto. Y Ajá. también tener una ética impecable, porque digamos, si uno es un administrador financiero y mentiras que es bien deshonesto y se está quedando con parte de las ganancias de la empresa, sería tener una muy buena ética.
Exacto. mismas. Muy bien, muchas Bien, gracias. Gracias. Juan Diego, luego sigue Camila y luego Yarledi. Sí, señora. Bueno, yo creería que es importante lo anterior mencionado de todos los compañeros, pero pues en esta reflexión tan corta se alcanza a apreciar bastantes cosas. Hablamos de expectativas de trabajadores, se habla de la ética, se habla de economías eficientes y equitativas, y me gusta mucho eso. Cornelio Shapiro en 1987 habla un poquito más ahí ya de la ética, y es algo súper importante dentro de una organización o dentro de una empresa, porque, bueno, ya lo mencionaron anteriormente algunos compañeros, pero yo lo replico. Un buen trato, una comunicación, digámoslo así, estable entre un grupo de personas que trabaja en pro del desarrollo de una organización, pues debe ser al máximo para pues poder tener un éxito y poder llegar también a cumplir más adelante. Ahí dice a largo, corto plazo, mediano plazo también puede ser todo lo que tenga planeado una organización. Perfecto. Muy bien. ¿Quién sigue? Camila. Profe, pues pienso que para que una empresa o una organización se pueda posicionar en el mercado, pues debe cumplir con todas las expectativas de, pues, de los trabajadores, de los consumidores, y que pues la ética, siendo un activo, o sea, algo que le sume a la empresa, pues es muy importante, ¿no? Para poder que una empresa se pueda desarrollar efectivamente, que sea muy eficaz, eficiente. Bueno, Yarledi, ¿qué opinión? Yarledi. Sí, cuéntame. Yarledi. Brian Viveros, ayúdame un poco. Y luego seguimos con Andrés Rodríguez. Brian. Jader, cuéntame. Jader. Profe, otra cosita. Una empresa a la hora de final se convierte como una familia, ¿cierto? Sí. Entonces, si la familia está unida y va en marcha en una sola dirección, entonces va a ser mucho más competitiva en un caso, digamos, laboral. Entonces, eso lo va a fortalecer y lo va a volver fuerte frente a otras empresas, pues para marcar, digamos, la diferencia y manejar siempre una cabeza por encima de los demás. Entonces, ahí es donde, digamos, la realización de las actividades eficientes y equitativas, pues en el momento del comercio amplio, pues por lo que todos van en una misma dirección, profe. Ok, perfecto. Usted lo ha llamado a la empresa como una familia así debe ser, es decir, trabajar y todos hacia logro de metas y un solo objetivo, ¿no? Michelle, escuchemos a Michelle a ver si ahora sí de pronto ha mejorado el sonido. Michelle. ¿Me escuchas bien? Voy a activar la cámara para ver si se puede mejor. No, Michelle. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí sí, Michelle, ahí sí. Profe, entonces yo me baso a Según K, ¿Sí? Eso lo vimos con la profesora de Introducción a la Administración, ¿Sí? Y una cita de él dice que el éxito de un administrador depende más de su empeño y de cómo trata a las personas y las situaciones. Ajá. Entonces, pues, creo que tiene que ver mucho con todo lo que dice acá, porque hay le digo, hay gerentes o hay administradores que la parte del trabajador, o sea, no le importa, solo le importa que cumpla con su trabajo y ya. Y pues, ese no es el deber ser de las cosas. Ok. Paola, cuéntame, Paulita, ¿qué reflexión le hizo a usted?
Bueno, pues para mí la reflexión que pues que la ética es muy importante en una empresa, ya que pues uno como persona no puede ser una persona irresponsable. Que por ejemplo, que llega tarde a una junta o algo, no, tiene que ser una persona responsable y saber entender a los trabajadores y a nuestros compañeros. Porque muchas veces esto puede tener problemas y uno no solo piensa y no en uno, sino en los demás. Tiene que comprender el entorno laboral. El entorno Pero la laboral. ética es muy importante. Perfecto. Bueno, muchas gracias por los aportes y entonces yo creo que la conclusión es que la competitividad, el éxito de la empresa, de la organización como tal, depende de muchos factores, ¿no? De las expectativas del proyecto que tengan definido en su empresa, depende de la ética y depende también, mire que consideran que la ética de la empresa se convierte en un valioso activo. Eso es muy representativo para una empresa. La ética la relacionan con un activo, es decir, un potencial de recurso humano. Pero igualmente valoran mucho la parte social, económica, pensaría que también cultural, para que la empresa sea eficiente y equitativa y sobre todo competitiva en el contexto local, en el contexto regional, en el contexto nacional y en el contexto internacional, porque ahorita hablamos de una globalización del mercado, una globalización de la economía. Entonces, por eso me pareció muy bonito el aporte de Cornell y Shapiro, 1987, para que hiciéramos una reflexión sobre el rol del administrador financiero formado en el contexto de la modalidad de educación a distancia. Entonces, continuamos. ¿Sí? Profe, qué pena. Sí. Cuando me escribió con Yarley. Yarley, ¿quieres participar? Por favor. Cuéntame, Yarley, ¿cuál fue su análisis al aporte? Profe, pues, dame un momento porque... Bueno, cuando una empresa tiene en cuenta todos sus actores, es decir, clientes, empleados o proveedores, ¿sí? Todos de manera directa o indirecta tienen que ver con ella, ¿no? Sí. Garantizar el éxito pues, de la empresa o algo así. Además, también tener en cuenta que sus operaciones está ayudando a satisfacer, pues, ¿cómo te digo? A las personas o a los que lo están consumiendo o así, pues es eso. Ok. Vale. Bueno, muchas gracias. Continuamos ya con la fase final de esta asesoría y vamos a hacer una reflexión, vamos a hacer un análisis. Hoy los quiero escuchar a ustedes porque de lo que hablemos hoy se convertirá en un buen insumo para el foro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a analizar la relación del texto con el contexto, pero sin olvidar que su eje problemático, que es el que nos orienta este momento de aprendizaje autónomo. Es decir, cómo desarrollar estrategias de aprendizaje que me permitan avanzar en los momentos de aprendizaje autónomo. Esto indica que ustedes, una de las estrategias que ya pueden concretar en el foro es que han logrado comprender la importancia de articular los diferentes espacios académicos, es decir, en el ejercicio que hicieron en la heteroevaluación. Otra estrategia de aprendizaje es que han consolidado un conocimiento ya claro acerca de lo que implica ser un administrador financiero, de los aportes que hacían ahora. 3. Otra de las estrategias de aprendizaje que les ha permitido a ustedes avanzar es la experiencia de la lectura crítica.
Vea que ya podemos leer un referente y ese referente nos inspira a conocer mucho más de la disciplina que implica la administración financiera. Ahora hice este cuadrito que lo vamos a leer de acuerdo a la dirección de las manecillas del reloj, es decir, de derecha a izquierda. Entonces, ahí aparecen las fases de la investigación como método de estudio, que es el tema que nos reúne hoy a hablar, que es de la asesoría, pero también esas fases del proceso de estudio ya la hemos venido trabajando en el foro. Ya abordamos lo que es la pregunta, porque es tan importante preguntar en un proceso de investigación. Entonces lo tomamos desde dos puntos de vista en el foro. Uno, la pregunta en el texto, con esa actitud interrogativa de lectura autorregulada, de convertir los títulos, los subtítulos en preguntas, y a medida que avanzaban en el proceso de educación y el proceso de lectura, ir convirtiendo interrogantes para el autor de ese texto que ustedes leen, pero también abordamos la pregunta desde el contexto de la investigación, que cuando ustedes hicieron la entrevista, que es la que vamos a socializar hoy, en esa entrevista se fundamentó a través de preguntas, ¿sí? Preguntas claves para conocer la esencia del proceso administrativo en una organización. Pero también yo creo que formularon hipótesis, es decir, qué suposiciones tenían ustedes antes y después de elaborar la entrevista. Entonces, en esa fase vamos. Quiero escuchar a uno por uno de ustedes cómo fue su experiencia en la entrevista y qué lograron aprender de la entrevista de acuerdo al desarrollo de estas fases de la investigación. Es decir, qué lograron cuando hacen la entrevista en ese proceso de la formulación de hipótesis, en la búsqueda de información, en el contexto, qué lecturas han abordado para mejorar esa entrevista, el análisis de la entrevista, cómo han pensado realizar, qué argumentos en el texto argumentativo que deben de presentar a los otros espacios académicos les permite analizar esos resultados de la entrevista, y por supuesto que en el foro también lo que vamos a presentar son párrafos argumentativos, ¿no? Entonces vamos a iniciar nuevamente la ronda de preguntas con lo de la entrevista, si ya la hicieron, cómo les fue, qué resultados obtuvieron. Vamos a iniciar con Karen Durán. Karen, cuéntame. Muy bueno. Bueno, les cuento un poco. Como yo trabajo en la empresa Todoplásticos del Caquetá, y pues esta empresa es una empresa grande, lleva 35 años en el mercado. Tiene dos sedes, una acá en Caquetá y otra en Neiva, Huila. Maneja todos los municipios del Caquetá, son 16 municipios. Maneja vendedores externos. En Neiva es lo mismo, maneja varios municipios, varios lugares del Huila, abarca bastantes lugares, y también maneja sus vendedores externos. Mi primera impresión al ver la empresa así y analizar el trabajo es que debe ser de que era una empresa totalmente organizada y bien estructurada, ¿cierto? Pues, ¿por qué? Porque al llevar tanto tiempo en el mercado y al ser tener como tanta fuerza y tanta acogida en el departamento y en Neiva, esa fue mi primera percepción. Pero pues digamos ya en el momento de sentarme y hablar con la gerente, que fue la que me ayudó con la entrevista, me di cuenta, digamos, ella me dio a entender y me mostró, digamos, cómo fue sus inicios. Esta es una empresa totalmente empírica, que fue creada pues en base a la necesidad de la persona. Esta es la fundadora de esta empresa, se llama Pagola Mota. Esta señora empezó como con todo este tema, a pesar de ser profesional y de tener un trabajo, como que se cansó y dijo, no, yo ya no quiero ser más empleada, voy a animarme y voy a irme de cabeza con un negocio. Y así lo inició, ¿sí? Y que a pesar de todos los temas y todos los baches que se le han pasado, como el crédito, los robos que ha tenido, porque ha tenido robos a grande y a pequeña escala con clientes, con las personas, con todos los riesgos como tal de la sociedad que hay, ella se animó a seguir.
y como que esa decisión de seguir en la empresa, de seguir y luchar por su meta y por su visión, es la que la lleva a tener lo que tiene hoy por hoy. Que es una empresa de pronto que no, entonces ya mirándolo hacia el área de la administración financiera, ya enfocada en mi carrera, puedo decir que esta empresa no tiene un organigrama, no tiene un manual de funciones estructurado para sus empleados, de pronto no tiene unas actividades que de pronto de motivación, que incentiven a sus empleados. Todo es muy personal, todo es muy... ella lo hace muy a la intuición, ¿sí? Si ella siente la intuición de que esta es la persona correcta, así va a ser. Una persona para que entra acá debe ser una persona totalmente recomendada, no contratar a una persona externa que no conozca, que no la recomienda. Se basa mucho en la intuición. Pero a pesar de ella no aplicar esas técnicas de planificar, organizar, estandarizar y de todo que estamos aprendiendo nosotros como administradores, se puede dar cuenta uno que la intuición que tiene ella ha sido muy buena, porque pues, digamos, para llevar tanto tiempo en el mercado y tener tan buenos resultados, o sea, uno ahí como que entender de pronto el punto hasta donde sí es correcto o no es correcto, o sí es necesario, perdón, la palabra no es correcta, sino necesario aplicar todos esos estándares de la carrera para que surja un negocio sea exitoso, pues ahí es donde uno se encuentra la pregunta, si es necesario como obligatorio eso, como hemos visto con los docentes, ¿sí? Pues mi respuesta para mí es no, pero lo más importante es tener como una visión y como de lo que uno quiere, que tener una visión de hasta dónde quieres llegar y así mismo tratarla de plasmar. Eso claro, no quiere decir que si influimos como tal la carrera de la administración financiera a esta empresa, podemos decir que esta empresa surgiría mucho más y tendría muchos mejores resultados de los que tiene hoy por hoy. Excelente, Karen. Karen, ¿dónde queda esa empresa? Plásticos Caquetá. Todo Plásticos queda en la 13 con 18, en todo el centro. ¿En dónde más o menos? ¿En la 13? Con 18. Ah, ya, en la 13 con 18. Bueno, arriba en el supermercado del Primo y de eso. Sí, sí, sí. Ya, gracias, Paula. Entonces, gracias por hacernos pública su trabajo, por decirnos cómo usted avanzó en cada una. Y sí, miras, Karen, que a medida que usted iba haciendo la entrevista, iba abordando cada fase de la investigación, porque preguntó, observó, formuló hipótesis, buscó una fuente humana que fue la administradora, ha leído el contexto, ha leído el texto, está organizando resultados para presentar un texto argumentativo a la unidad de introducción a la administración financiera. Entonces, mire cómo, sin querer queriendo, como se dice, cada uno de ustedes va abordando las fases de la investigación a medida que va haciendo su entrevista. Bueno, seguimos aquí en el orden que yo tengo. Paola Martínez, ¿a dónde hizo la entrevista? Paola. Sí, profe, en mi caso, lo que hicieron la entrevista fueron los compañeros porque lo hicieron en San Vicente. Ajá. Y ellos lo hicieron presencial allá en San Vicente. Ajá, pero ¿a quién? ¿A qué empresa? La empresa es una empresa catalogada en San Vicente que vende artículos para el hogar. Sí. La empresa se llama... Hola, buenos días, Yumi. ¿Cómo está? Bueno, Eso, ella le fue a... Bueno, Paola, ya le doy la palabra a Daniela. Paola, necesito que como usted no hizo la entrevista, porque le hizo otro compañero, necesito que usted se apersone muy bien de esa entrevista, que digámoslo así, cuál es la finalidad de la empresa, qué productos ofrece, resultados, porque el día de la sustentación del TIR, una pregunta puede ser esa, y no, que la hicieron fue los otros, y a mí me parece que como que vende tal cosa. No, pilas con eso, pilas todos con eso. Cuenta, Daniela.
Hola, buenos días. Profesora, la empresa se llama Mercaplas, está ubicada en San Vicente del Caguán. Está catalogado como un centro comercial, encontramos productos para el hogar. Pues se puede decir que se encuentran muchas cosas, ¿sí? O sea, son como 4 pisos, en cada piso encontramos productos diferentes. El día que entrevistamos al señor encargado, el gerente, nos dio a entender que tienen muy bien organizado todo. En un caso le preguntábamos que el perfil del trabajador pues importaba y pues que sí. Entonces, ¿qué tienen ellos? Que en la misma empresa hacen, ¿cómo se dice esto? Unos técnicos, ¿no? Entonces, si alguien entró solamente, digámoslo así, de cajera, entonces la preparan para que pueda ser de que mañana un contador. Nos decía que habían muchos jóvenes que llevaban mucho tiempo trabajando con ellos y que habían llegado en un rango bajo y que ya en este momento estaban en el piso administrativo. Entonces, son muy bien organizados, tienen estrategias de trabajo, tienen tienen sus grupos también, forman talleres, o sea, los preparan dentro de la empresa para su puesto. Ok. También. Bien. Sí, cuéntame. También nos comentaba que la empresa había sido fundada empíricamente, que, o sea, el creador un día dijo, no, pues, ¿qué le hace falta a San Vicente del Caguán? Y entonces que él primeramente empezó de forma individual él vendiendo en la calle, ¿no? Sus artículos plásticos, él empezó por los plásticos, ¿no? Y que después dijo, no, eso es lo que le hace falta a San Vicente y empezó poco a poco a montar su empresa y ya le fue, o sea, sí, él se basó en las necesidades de la comunidad y le fue, o sea, a la empresa, no sé decirlo de esa forma muy brusca, le fue metiendo pues más artículos y así mismo fue creciendo. Ok, muchas gracias, Daniela. Juliana. Profe, esto es que yo, bueno, mi grupo hemos escogido la empresa de servicios públicos de acá el municipio de Albania, pero resulta que la gerente está viajando y hace más o menos como 8 días que está viajando y creo que llega como el lunes y no he podido realizarle la entrevista. Ah, bueno, está pendiente entonces por realizarla, ¿no? Bueno, muy bien. Juan Gabriel. Qué pena, le interrumpo. Sí, Cristian, cuéntame. Profe, pues bueno, ya mi compañera habló, que es Daniela Pinto, yo hice una entrevista con ella. No, profe, lo que hablaba le iba a hablar sobre algo aparte. Sí. Lo que pasa es que yo también me encuentro en el campo y en el momento pues no tengo disponibilidad de un PC, estoy en el celular, pero por casualidad el cargador, así como encuentro, se me dañó el cargador y pues acá no encuentro el cargador para mi celular. Sí. Pero el celular ya no tengo 9%, entonces ahí qué podría hacer, ¿verdad que puedo ver clases con la compañera Daniela Pinto o qué puedo hacer? Sí, ¿usted se puede unir a Daniela? Sí, señora. Ah, claro, únase a Daniela y entonces renombrar, ahí donde dice renombrar, la entrada a la sala, describe Daniela y Cristian, ¿sí? Sí, señora, vale. Exacto, entonces, sí, no hay ningún problema. Bueno, cuéntame, Juliana. Vale, Juliana listo, ya estuvo, ¿no? Vamos a continuar entonces con la exposición y la vamos relacionando con la fase. Juan Gabriel. Profe, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los compañeritos. Nosotros abordamos Superheroes. Con el motivo de la pandemia y todo eso, nosotros nos reunimos con Joan, con Michelle, fuimos, pero entonces no nos dejaron entrar a los tres a hacer la entrevista. Solo entró Joan. Ajá. Por ende, entonces él hizo unos audios y después nos los facilitó a nosotros. Pues los escuché y me di cuenta de muchas cosas de esta empresa Superheroes, que es una empresa pues muy importante aquí a nivel Caquetá y a nivel nacional. Pues esta empresa, el gerente tiene muy claro toda su proyección, tiene muy claro la visión que tiene en su empresa. Pues tiene muchas sedes a nivel Florencia,
en los barrios, tienen más de 500 familias en su empresa que trabajan. Esta empresa fue creada empíricamente, ya que esta empresa viene desde la idea de unas personas que venían de por ahí, costa, y ellos eran competencia todos estos empresarios y decidieron no seguir compitiendo entre ellos, sino hacer una sola empresa, y ahí fue donde crearon Supergiros. En Supergiros ellos tienen mucha variedad de oportunidades, por lo menos si ahorita como en el motivo en este momento de la pandemia que estuvo tan difícil, digamos, la venta de chance y todas esas cosas, entonces ellos tienen otras entradas como los giros, las apuestas, los recaudos de servicios, todas esas cosas. Entonces tienen muchas entradas, una empresa multiusos, se puede decir. Y pues ellos les preguntamos que en el desarrollo como en lo de la Amazonía, ellos en qué contribuían, y pues ellos en ese sentido ellos casi no contribuyen mucho en lo de, contribuyen más que todo es en el desarrollo, digamos, aquí en Florencia, en la salud. Ellos contribuyen, ellos dan un aporte a la salud en cada, no me acuerdo muy bien cada cuánto es que dan ese aporte, pero según las ventas ellos mismos se aportan a la salud del departamento. Okay. Sí, profe, muchas otras cositas que todavía me falta volver y escuchar y como para empezar a hacer estos textos que he estado pensando, y le iba a preguntar de una vez que a cada unidad temática hay que hacerle un texto, ¿no? Pero entonces en el momento de abordar el texto no sé cómo empezar, no es como que a ver, miremos lo siguiente. Listo, los felicito porque ya hicieron la entrevista, los tres fueron muy recursivos, me parece muy bien el haber hecho el audio para luego escucharlos, ¿sí? Entonces les quiero decir lo siguiente. ¿Cómo iniciar a hacer los productos con los resultados de la entrevista? Entonces, discúlpame, pero vamos a empezar por mi espacio académico. En el foro, por grupos NEC, escriban por favor allá en sus apuntes. En el foro por grupos NEC van a hacer un aporte en relación a presentar la empresa donde hicieron la entrevista y donde van a explicar cómo a medida que ustedes hicieron la entrevista, cómo iban abordando cada una de las fases del proceso de investigación. Como por ejemplo, la entrevista se fundamentó en unas preguntas que tenían la finalidad de esto. Logramos observar, el que entró a la empresa, me imagino que jugó papel importante la observación, ¿sí? Formulamos unas hipótesis, o sea, ¿qué suposiciones, qué expectativas llevaban ustedes antes de ingresar a esa empresa, antes de hacer la entrevista, así como lo decían los compañeros? Pero también después de haber hecho la entrevista, ¿cuál hipótesis sigue ahí fluyendo? Buscar, ¿qué información buscaron? Buscamos una fuente principal que fue el gerente de una empresa, buscamos fuentes secundarias que son los textos, la teoría, hemos leído sobre esto, estamos organizando teoría, es decir, mire cómo en el foro pueden ir desarrollando cada fase de la investigación sin definir la fase, sino de contextualizarla en relación a la entrevista, ¿sí? Y el argumento que hacen ustedes, miren lo bonito de la reflexión que han hecho. Después de haber hecho la entrevista, consideramos que esto y esto, ¿qué reflexión, qué conclusión sacan ustedes después de haber hecho esa entrevista? Con respecto a el espacio académico de educación a distancia. Ahora miremos, por ejemplo, compañeros, introducción a la administración financiera. ¿Cómo vamos a hacer ese texto? Pues mire la pregunta, ¿cómo influye el administrador financiero en la creación de las organizaciones? Es la pregunta que tienen que resolver. Es decir, de acuerdo a los resultados de la entrevista,
¿Cuál es el papel que juega el administrador financiero cuando se va a crear una empresa? Esa es la pregunta a la que deben responder en la introducción a la administración financiera. El papel. ¿Qué papel juega un administrador? Entonces, mire que ustedes ya hoy me lo han definido. Debe ser un administrador ético, como habíamos analizado ahorita para la frase para la reflexión. Un administrador con expectativas de competitividad. Un administrador que tenga unas metas y unos objetivos claros. Un administrador con visión investigativa para saber cuáles son los retos y los desafíos del mercado regional, nacional, internacional, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes van avanzando, en ese análisis de la entrevista le va dando pautas para los productos. En pensamiento lógico, dice el SUE, ¿cómo incide la aplicación del pensamiento lógico-matemático en la solución de situaciones económicas y financieras de una empresa? Entonces también surge del análisis de la entrevista, es decir, cómo esa parte de la situación económica y financiera de la empresa influye notablemente en la relación del pensamiento lógico-matemático. Es decir, un administrador financiero debe fluir, debe tener unas bases en el pensamiento lógico-matemático para poder solucionar sus problemas, sus situaciones económicas y financieras de una empresa. Luego URMA y comunicación. URMA y comunicación le pregunta a ustedes, ¿cuál es la importancia del contexto regional en el desarrollo de los procesos administrativos? Pues ese contexto regional es donde ustedes focalizaron la empresa, San Vicente, Albania, Florencia. Es decir, cómo se mueve, cómo influye ese contexto para que la empresa en estos momentos sea próspera, sea productiva, sea competitiva, ¿sí? Entonces me parece muy bonito y lo felicito, Juan Gabriel, la pregunta que usted me hace. ¿Cómo logramos nosotros correlacionar, articular los resultados de la entrevista con cada uno de los productos? Entonces yo ya les di como una visión general, ¿sí? Siempre coloquen el subeje problemático. Colóquenlo así como tiene Juan Gabriel, allá un cartel. Para administración financiera, esta pregunta. Para urbe y comunicación, esta pregunta. Para pensamiento lógico, esta pregunta, ¿sí? Educación a distancia, esta pregunta. Y empiezan a correlacionar los resultados de la entrevista, el análisis de la entrevista con la pregunta. Juan Gabriel, esa es la intención, y espero me hayan entendido con el ejemplo que les di. Entonces, no es contar cada paso de la entrevista, que entrevistamos al fulano de tal, que es el administrador, y dijo esto, no, es analizar lo que dijo el entrevistado en relación al subeje problemático, ¿sí? Analizar, me hace que le estoy dando como la clave pues ahí. No es contar, no es relatar, no es describir la entrevista, es analizar todo lo que dijo el entrevistado en correspondencia con el subeje problemático. En correspondencia con el subeje problemático. Y ya les leí cada subeje problemático y les hice como el ejemplo para que tengan ustedes como eso. ¿Qué les voy a recomendar para que tengan una buena nota? Ustedes deben enviar el producto final el 8 de noviembre. Pues empiécenlo a enviar la próxima semana con avances. Empiécenlo a enviar para poder que nosotros lo logremos revisar. Entonces, si quieren obtener una excelente nota, deben preocuparse para enviar avances. Por ejemplo, en el foro, yo no necesito que me cuenten y me relaten la entrevista, no, que me analicen. ¿Cómo les pareció las preguntas de la entrevista? ¿Qué lograron con esas preguntas? ¿Qué observaron cuando ustedes fueron a hacer la entrevista, el que la hizo?
¿Qué hipótesis formularon? ¿Cómo buscaron ese recurso humano, esa fuente principal? ¿Cómo han buscado teoría para poder relacionar y analizar eso? Eso es lo que yo necesito en el foro. Lo mismo necesitan mis compañeros, es decir, tener una postura crítica, un pensamiento crítico, una lectura crítica del contexto. Es decir, ya ustedes ya hicieron un primer acercamiento al contexto que fue con la entrevista. Y miren lo que me han contado y ya el tiempo se nos terminó que pesar porque no logré escuchar a los demás. Pero ya hicimos un buen ejercicio, contar cómo les fue en la entrevista, pero es analizarlo. Entonces, en ese sentido, quiero que por favor todos tengamos presente que la finalidad de la entrevista es analizarla, no es contarla, no es relatarla, no es describirla, sino analizarla en correlación a la pregunta. Juan Gabriel, ¿quedó entendido su pregunta? Bien, profe, sí, señora. Ah, bueno. Los demás, ¿qué dudas tienen? Porque ya se me acaba el tiempo y debo salir faltando 5 minutos de la sala. Para los demás, ¿qué preguntas hay en relación al análisis de esa entrevista? Gracias al grupo de Karen, gracias al grupo de Juan Gabriel, gracias al grupo de Paola que me lograron socializar. Pensé que el tiempo me iba a alcanzar para que todos hiciéramos ese ejercicio, pero yo creo que ya con estas 3 exposiciones ya tenemos ya como una visión general de cuál es la intencionalidad de la entrevista, que es lo que yo he venido diciendo desde el inicio, relacionar mis concepciones, mis lecturas con el contexto. Bueno, cuénteme, ¿qué preguntitas hay así para resolver antes que se nos termine la clase? Preguntas. ¿Quedó entendido la finalidad de la entrevista? Manito Sí, arriba. señora. ¿Sí? ¿Quedó entendido que las respuestas al texto argumentativo depende del sudeje problemático que tienen en la guía, ¿no? Yo les leí el sudeje problemático de cada uno de los productos. John Eider, ¿alguna pregunta o quedó entendido? John Eider. No, señora, ninguna pregunta. ¿Quedó entendido lo que va a hacer? Sí, señora. ¿Sí? Andrés Rodríguez. Sí, señora. ¿Sí? Bueno. ¿Quién más le pregunto por aquí? Brian Viveros. ¿Entendido lo que va a hacer con los resultados de la entrevista con su grupo? Brian. Ah, sí, señora. Muy bien, Brian. Adrián y Jader, ¿les quedó entendido lo que van a hacer con los resultados de la entrevista? Sí, señora. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo que van a hacer en el foro. Laura, ¿quedó entendido lo que van a hacer en el foro también? ¿Cuál de las dos, profe? Ay, Laura Latorre. Sí, señora. Sí, ¿Sí? profe. Y Laura Pineda, aprovechemos ahí a las tocallitas. Sí, señora. Bueno, entonces, muchas gracias. Espero haber sido lo más explícita posible en esta asesoría, porque de eso se trataba, de compartir saberes, de hacer un diálogo de saberes alrededor de los resultados de la entrevista, del resultado de la teoría, y que ustedes logren comprender la intencionalidad de la entrevista. Y los felicito por haber sido tan recursivos para lograr la entrevista en este momento de todo mundo, pues no es fácil acceder a una empresa, ¿sí? Así en grupos, ni individual, entonces los felicito. Así debe ser todo administrador financiero, creativo, recursivo, ante todo la innovación, ¿no? Bueno, quiero finalizar recordándoles la fecha, creo que también la deben tener ahí escrita entre los compromisos. Hasta el 23 de noviembre hay plazo para evaluarnos a nosotros los docentes, hasta el 23 de noviembre. Entonces, si no lo hacen, van a tener muchas dificultades con la plataforma Chairá. ¿Y dónde se evalúan? Plataforma Chairá. Ingresan y allá hay un link que dice evaluación docente. Le dan clic
Y ahí aparecemos cada uno de nosotros, el nombre de cada uno de nosotros. Y aparecen los criterios con los cuales ustedes nos van a evaluar de 1 a 5. Y ya pues posteriormente a que hagan ustedes la evaluación, nosotros vamos a saber cuál fue la nota que ustedes nos ubicaron. Bueno, pero también dejo claro, esa nota no sabemos quién la hizo, pueden evaluarnos sin ningún, digámoslo así, condición, ¿no? Ah, yo voy a evaluar bien porque la profesora de pronto se va a dar cuenta que yo le escribí esta nota. No, nosotros solamente vamos a conocer el promedio de la nota que nos dio el primer semestre, un promedio general. Entonces, espero que hagan este ejercicio para poder que les puedan ver las notas en Chaira sin ningún problema durante el semestre. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Profe, ¿y ya está habilitado para hacer eso? Yo creo que ya está habilitada. Ingresen y pueden hacerlo antes, mejor todavía, para que no tengan esa dificultad de pronto el día de que la dejen para el 23 de noviembre, ¿sí? Y de pronto ese día estemos sin conectividad o haya algún problema y entonces se quedan sin hacer el ejercicio. ¿Qué otra pregunta hay, por favor? ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Todo al día? Manito arriba, por favor. ¿Todos estamos bien? Bueno, ok. Bueno, entonces, muchas gracias, muy amables por haber estado hoy acá. Se les quiere, se les extraña mucho y espero encontrarnos nuevamente el 7 de noviembre, si Dios lo permite y nos da vida. Cuídense mucho. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Brian, y gracias a todos. Muchas gracias. Que estén No, muy profe, bien. gracias. Bueno, adiós. Muchas gracias. Que estemos bien, que tengan un buen Luego, día. profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias a ustedes por ser tan bonitos.